con un invitado de lujo, o sea, escritor, profesional, durante muchísimos años representa inclusive cámaras, pero lo más interesante es que él es un visionario del futuro en cuanto a liderazgo, a ese promotor de cambio en todos esos procesos, y además tiene una palabra clave que él está impulsando que se llama motitud. Vicente, gracias por estar conmigo. No, qué placer estar contigo y aquí con el equipo. Y bueno, conversar con Magdalena creo que siempre es muy interesante. Qué lindo. ¿Qué es motitud? Cuéntanos. Yo creo que ya hoy para mí eso es una filosofía de vida. Eso es una manera de ser que viene de haber combinado la motivación con la actitud. Hay frases muy relevantes y frases muy bonitas. Por ejemplo, Winston Churchill decía que la actitud es algo muy pequeño, pero que tiene un impacto gigante. Y es como todos nos sentamos el día a día, ¿no? Uno se despierta de la cama, se para, y no importa con qué pie te bajaste de la cama, pie derecho o pie izquierdo, la actitud la defines tú. Que esa sonrisa que ves... Sin importar el entorno. Tiene que ser sin importar el entorno, porque si no el entorno te hunde y te destruye. Claro. Y conocemos demasiadas personas que por este preciso entorno pues no viven, no disfrutan, no generan nada, no te generan impacto y no te atraen. Hay una frase de Jim Rohn que dice, somos el promedio de las 5 personas con quien más frecuentamos. Eso es interesante y es verdad. Quitando nuestra familia, nuestra mente, ¿qué hace? Conversa, interactúa con las 5 personas con quien más estamos todos los días. La decisión es nuestra. ¿Qué tipo de personas quiero? ¿Personas que me hacen crecer, que me ayudan, que me orienten y me ponen temas distintos? O, sí, es que vamos a hablar hoy de política también otra vez. Sí, el sábado del almuerzo de familiar ya nadie quiere ir porque era el mismo tema. Claro. Hasta que todos nos dijimos, hablemos de cosas bonitas, de cosas positivas, de noticias distintas. Sí, y yo siempre lo resalto, el centro seguimos siendo los humanos. A lo mejor hablar de motitud en la inteligencia artificial no sé si aplica, pero cuando el centro somos los humanos y en nuestra vida el tema de actitud y motivación es clave no solo para las organizaciones, es clave para la familia, para el país, para los líderes que están manejando hoy día todo ese proceso de cambio en el que vivimos en el futuro, que es en tiempo real, porque cualquier cosa dentro de 10 minutos puede cambiar nuestra visión del futuro. Quiero resaltar mucho todo este proceso de liderazgo, el nuevo líder. El nuevo líder que me imagino que tiene que ser el más motivacional o con la mejor actitud. ¿Eso es cierto? ¿Siguen estando cuántos tipos de líderes? ¿Y cómo debería estar el enfoque hacia el futuro? El liderazgo de verdad que es una área de estudio extraordinaria. Y los líderes van creciendo y los líderes se van desarrollando y el líder evoluciona. Esa famosa pregunta, ¿el líder nace o se hace? Los dos. Porque para ser un líder tienes que haber nacido, pero tienes que tener unas habilidades que puedas desarrollar precisamente en todo el contexto del liderazgo que tú vas a ejercer. Hoy el liderazgo tiene que ser un liderazgo transformador. Tenemos líderes autócratas. Y ¿Todavía? Pues, todavía, y lamentablemente creo que van a existir siempre. Líderes autoritarios, líderes que no les importa y dejan hacer y todo el mundo hace lo que quiere, que también es el otro extremo. Pero tenemos entonces líderes que te restan energía. Simplemente hablar con ciertas personas uno queda como cansado. Tienes líderes que te dan energía, tienes líderes que te ayudan a transformar, tienes líderes que inspiran. Uno ve a esta muchacha Malala Yousafzai y inspira cada vez que ella comenta cosas interesantes. Vemos tantos movimientos a nivel mundial en donde podemos identificar qué líder es bueno, qué líder es positivo. Y yo muchas veces cuando estamos hablando de líderes empresariales, que hay unos extraordinarios, yo pregunto, ¿qué líder en la historia fue una persona realmente negativa? Y uno que otro dirá un nombre, uno que otro nombre, pero cuando tú te pones a ver, el líder de por sí tiene que ser, como tú decías antes, tiene que ser ese visionario que tengo que ver la vida con emoción, porque adicionalmente yo voy a inspirar y a motivar a todas estas personas que vienen después para que continúen haciendo. Es como un término de sostenibilidad, que usemos los recursos necesarios hoy, pero siempre garantizando los recursos para el futuro. ¿Cómo yo garantizo que el líder hace su mejor trabajo hoy, garantizando que esa misma actitud y visión de futuro esté presente en los líderes del mañana? ¿Y cómo ves el tema generacional? ¿Cómo manejan
el liderazgo, un Z versus un baby boomer. O sea, ¿cómo ves ese tema dentro de este proceso? Porque incluso la multitud es distinta en las generaciones. Es distinto cuando estás trabajando con personas de 20 años recién graduados del técnico de la universidad, con personas de 40 años que ya tienen familia y han tenido una carrera, con personas de 60 años que son quizás contemporáneos conmigo, o con personas mayores porque tienen 75 años y continúan trabajando en las organizaciones. ¿Cómo les hablas? ¿Cómo te diriges? ¿Qué tipo de trabajo les pones? ¿Qué tipo de tarea? ¿Cómo los vas a motivar? ¿Cómo los vas a sorprender en el trabajo? Yo vengo a ti con algo que te vaya a sorprender y tú más bien dices, ya va, tengo mucho que hacer por delante. Pero una persona más joven quiere algo distinto, quiere algo que yo de alguna manera pueda sentir que estamos haciendo lo correcto. Hoy con los jóvenes hay que trabajar un área muy específica, que es cómo te genero ese attachment, como se dice en inglés, ese compromiso mayor, para que tú, dentro de las 1000 distracciones que podamos tener, sigas queriendo trabajar conmigo, sigas queriendo trabajar contigo. Y cuando vemos que la población que está entrando al mundo laboral tiene quizás unas ideas distintas y no que sean diferentes o disruptivos. Yo siempre digo que todos fuimos disruptivos con nuestra generación anterior. Sí. Mi padre le hubiera tenido 90 y largos años. Imagínense ustedes, alguien que nació en los años 30. Que vivió la Segunda Guerra Mundial, tiene una actitud muy diferente a la nuestra. Pero entonces, pero también fueron, en su momento, diferentes. Cuando fueron jóvenes, sus papás los veían diferentes. Claro, porque y el tema generacional siempre existió. Esa generación silente, que fue la que estuvo presente durante la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial, pues tuvieron hijos y esos hijos también cambian. Y después, como tú decías, viene el baby boomer, el X, el millennial, el Z, ahora el alfa. El alfa. Y cuando cambia la generación, han habido una cantidad de cambios culturales y tecnológicos, pero no es que yo ahora sea un experto en tecnología. Quizás ahora dependemos mucho más de la tecnología que lo hacíamos antes. Entonces, ¿cómo englobamos nosotros como líderes o gerentes, cómo englobamos todo ese conocimiento para que tengas un rango de edad de 19, 20 años que puedes tener las personas que están entrando hasta personas de casi los 80 en el mismo espacio, pero que también sucede en nuestras familias? No, claro. Pues tenemos a la abuela o a la bisabuela y tenemos a la bebé que acaba de nacer. Es así. Ahora, fíjate, el tema de educación. Ajá. O sea, las grandes universidades, bueno, tú has estado en Harvard y has estudiado, has dado clases, has hecho todo. E igualmente las especializaciones para formar los líderes de hoy y del futuro son un tema súper diferente. Y sin embargo seguimos viendo la misma forma de entrenarlos, ¿no? Y yo siento que dentro de todo el proceso de educación tiene que haber un cambio, porque los líderes siguen siendo vigentes, ¿cierto? Uh-huh. O los podemos eliminar. El líder que es verdadero líder va a durar toda la vida y va a durar después que se haya ido de este mundo. Y eso lo vemos en Martin Luther King, en Mahatma Gandhi, en Albert Einstein, en Thomas Edison. Y siguen teniendo seguidores. Y siguen teniendo seguidores y gente que leemos sobre su vida. Pero eso que tú acabas de decir, ¿cómo yo puedo trabajar con una persona que esté enfocado siempre, que quiera ir viendo ese futuro del trabajo, quizás como estábamos hablando antes, de hacia dónde va mi futuro del trabajo? Puede ser más tecnológico, se habla mucho de que la tecnología, las máquinas y los robots van a sustituir al ser humano. Bueno, hay un artículo que leí el año pasado que decía que para ese mundo del futuro más tecnológico se van a necesitar más ingenieros de los que hay hoy. Seguro. Y más especialistas. Y más especialistas. Lo que cambia es en qué van a trabajar. Entonces, muy probablemente mi abuelo tuvo algún oficio. Mi papá fue economista. Yo soy economista enfocado quizás en gerencia, liderazgo. Pero mis hijos van a hacer otra cosa y los nietos de nosotros van a hacer otras cosas, pero van a seguir haciendo. Leí un artículo que decía, hace 60 años en la ciudad de Baltimore, la empresa más grande era Bethlehem Steel, una acerera de las grandes que había en aquella época. 60 años después, la empresa más grande en el área de Baltimore es el hospital y la Universidad Johns Hopkins. Claro, es que... ¿Cómo cambia un trabajo industrial tan fuerte como era el acero a una empresa de servicio como es la parte de hospital y como es de creación de conocimiento como es la universidad? Un cambio totalmente distinto. ¿Qué va a pasar dentro de 60 años? ¿Cómo van a ser los carros? ¿Cómo va a ser el celular? ¿Cómo van a ser las cámaras? ¿Cómo va a ser nuestra comunicación? Es así. Nosotros hace 5 años descubrimos el Zoom y el Webex y toda esta plataforma. Colaborativo. Pero, ¿y cómo nos vamos a comunicar dentro de 60 años? No sé si lo has pensado, pero uno siempre se imagina la serie aquella, la película Star Trek, de cómo te
portada. Yo veía los supersónicos y casi todo está listo, hasta robotina. Claro. Así que lo que es importante aquí es resaltar todo el tema de motivación. Sí. El tema de motivación en era de crisis. Nosotros tenemos ahora clientes, a mí sobre todo me invitan a ayudar en ver la crisis, porque como vengo del futuro y he vivido unas cuantas crisis en 17 países, Sí. pues definitivamente cómo sobrevives a la crisis, cómo operas bajo eso. E incluso en muchos entrenamientos de liderazgo ni siquiera hablan de crisis, Sí. sino hablan de todas las cosas cuando todo va bien, ¿no? Y el mundo está lleno de crisis en este momento. Ahí cómo tú ves este concepto, cómo manejarlo, cómo hacer crecer ese tema de actitud y motivación. Yo te lo mezclaría con el concepto de resiliencia. La resiliencia es un término que fue usado por primera vez en la biología. Y lo vemos, por ejemplo, cuando se incendia el Ávila o se incendia ahorita que han habido incendios tan fuertes en Colombia, en Chile, en otras partes. Al tiempo, después del incendio, se va a crear una capita de vegetación. Esa es la manera de la naturaleza de responder a ese evento tan drástico, tan disruptivo que tuvo como fue un incendio, y eso va a quedar. Después la resiliencia se comenzó a usar en las personas, en las empresas, en las ciudades, en los países. Y se habla de que por ejemplo, el venezolano, pero que también el latinoamericano, ha sido muy resiliente. Pero quizás ya no es una resiliencia continua, porque eso no puede haber. Claro. Tienes que entender que tienes que ser creativo, tienes que ser flexible, te tienes que lograr adaptar. Y eso entonces depende de cada uno de nosotros. Y cada uno decide cómo enfrentar la vida o cómo vivir la vida. Uno tiene al final de la vida resultados o consecuencias. Resultados positivos, aquellas decisiones positivas que tomaste, y consecuencias de los resultados negativos que estás teniendo. Pero entonces yo mi vida la puedo decidir, ¿la voy a vivir bien o la voy a vivir mal? ¿La voy a vivir contento o la voy a vivir bravo? Y conocemos un montón de personas que están en los dos extremos y en la mitad. Porque hay gente que no tiene, como dicen, cara de póker, porque no tiene expresión en la cara. Pero ¿qué es lo que sucede? Al yo ser quien decide, yo soy quien tiene que decidir de que yo voy a estar motivado y de que yo voy a tener una actitud por lo menos positiva con la gente, que también se relaciona con la actitud positiva conmigo mismo y la motivación conmigo. Y hay un concepto muy interesante: nosotros no podemos motivar a nadie. Claro. Cada uno decide cómo voy a estar yo motivado. Nosotros los líderes de las organizaciones podemos eliminar los elementos que distorsionan, los elementos que de alguna manera desmotivan a nuestros equipos de trabajo, a nuestra familia. A uno no le gusta que llegues tarde, pues llega un poquito más temprano. No te gusta el desorden, trata de estar más ordenado. Pero si tengo un lugar donde todo es un desastre, ¿cómo voy a lograr yo la motivación? Yo puedo ayudarte a crear herramientas o tácticas para precisamente ayudar a que la gente se quite esa parte de desmotivación y comience a ser motivación, comience a estar motivado. Pero aquí la realidad es que si depende de mí, cómo quiero que yo sea, mi día, mis relaciones, mi empatía con los demás, mi comunicación. Entonces vamos viendo rasgos en gente que te van a decir, pues yo estoy muy feliz, y te ponen una cara seria. O yo tengo muchos problemas y te lo dicen sonreído. Pero ¿qué es lo que está transmitiendo la gente? Quizás algo distinto. Lo importante es ver cómo yo identifico este tipo de personas, cómo me reúno con personas que de verdad me agreguen, me den valor, me permitan conocer de temas distintos. Y todo eso suma. Y al final del día tú has decidido cómo quieres vivir la vida. Excelente. Bueno, Luis Vicente es el que creó Motitud. Así que lo van a escuchar por mucho tiempo en todos los países. Gracias. ¿Qué resumirías en este cast? Hay una frase muy bonita que de Vivian Green. Ella decía: no podemos regresar al pasado y tener un nuevo comienzo, pero puedo comenzar hoy a tener un nuevo final. Yo los invito a todos a que tengamos ese nuevo final bello, con motivación, con una actitud positiva, porque nuestro entorno en la casa, en la familia, en nuestra empresa va a ser mejor. Y si todos logramos hacer de un ambiente mejor de nuestro entorno pequeño, imagínense, podemos lograr lo que tanta gente dice: podemos cambiar el mundo una persona a la vez. Yo lo que digo es: podemos motivar al mundo una persona a la vez. Y podemos motivar el futuro. Ese es la clave. Y ahí es donde líderes como nosotros influenciamos y donde podemos hacer mucho más de lo que hacemos todos los días, y ustedes también lo pueden lograr.
Bueno, espero que le den like, que se suscriban y además... Dejen sus comentarios.